Bueno, estamos de regreso en Fuera del Diamante. Hoy jueves 11 de junio de 2026. Aarón Barbosa junto a Alex Carmona para darle la bienvenida a la jornada inaugural, al día en el que arranca todo en el Mundial 2026 de fútbol, Alex. Entonces, decíamos, y tú nos dabas un poquito de, digamos, de contexto para entender cómo sucedió y cómo llegamos hasta este punto en el que estamos hoy, cuando ya vamos a vivir, ya estamos a pocas horas de vivir precisamente el inicio de este Mundial 2026. Sí, así es. Como lo decía, es un punto de partida. Considero que el hecho de que hayan tantos partidos, que el Mundial se alargue una semana más, mira que una semana más uno lo ve fácil, ¿no? Pero el debate mundial, con lo que tienen que ver los clubes, tanto en Europa como en Sudamérica, les pega. Fíjate que el Mundial termina un domingo y, por ejemplo, la Copa Suramericana se reactiva 3 días después, porque tiene que reactivarse, por ejemplo, y eso hablando de los torneos internacionales de este lado. Sí. El Mundial que dure 5 semanas le va a quitar por lo menos una semana más a los jugadores que tienen que reintegrarse a los equipos en Europa y en otros continentes, y quienes a su vez tienen que tener por lo menos 2 semanas de descanso. Entonces este Mundial de 5 semanas por lo menos trastoca los planes de los clubes y por eso trajo tanto debate. Sin embargo, como yo te decía, Infantino se la jugó haciéndolo en 3 países, que con más de 100 juegos, con 5 semanas de competiciones, agregando una fase mal que es la de 16avos. Pero aún así, digamos, no dejó de tener polémica, porque recordemos que el fútbol no es solamente de FIFA y de selecciones, o sea, el fútbol también los ponen los clubes de cada país. Y eso trajo, lógicamente, como consecuencia de este debate de tener que apretar una agenda tan fuerte, una agenda internacional del fútbol internacional para poder darle cabida, en este caso, a esta Copa del Mundo. Tú estás haciendo énfasis en el tema de los 3 países, lógicamente porque es una cosa que es primera vez que va a pasar. Ahora yo te pregunto, porque tú viviste con mucha más claridad que yo lo que tenía era 1 año cuando pasó el Mundial de 2002 en Corea y Japón. Sí. Esa fue la primera vez de 2 países. La primera, sí, claro. En ese momento, ¿tú recuerdas ese Mundial? Sí, claro, digamos, quedó Brasil campeón. Sí. Con igual polémica que ¿cómo salió de bien o de mal aquel Mundial que fue en 2 países por primera vez? Sí, claro que lo recuerdo, y trajo lógicamente polémica porque en ese momento las logísticas tenían que ajustarse. O sea, países como Brasil, como Alemania, por ejemplo, que fueron los que disputaron la final de esa Copa del Mundo, tuvieron que trasladarse, traslados relativamente largos para poder cumplir con su agenda. El tema no estaba en las selecciones que quedaron eliminadas en la primera ronda, el tema era que cada vez que seguías avanzando, pues lógicamente la logística como tal, pues se les trastocaba, pues. Y en ese entonces, bueno, costaba más, por ejemplo, tener un vuelo charter que te montáis a las 8 de la mañana y a las 11 ya llegaste al otro lado en el vuelo charter, aterrizaste, pasaste por migración, todo ese tipo de cosas. Lógicamente, mucha gente la protestó. En ese entonces no existía ese tipo de logística que ahorita sí lo hay, no solamente en el Mundial de Fútbol, sino no solamente en el Mundial de Fútbol, sino en el fútbol internacional, ¿me entiendes? Fue la gestión de Blatter la que quiso llevar hasta Asia de esa manera el Mundial, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque eran las 2 potencias de Asia las que se estaban disputando esa sede. Entonces, bueno, vamos a experimentar teniéndolo en 2 países, Japón y Corea, y que ruede el balón. Sin embargo, en ese entonces habían menos equipos y la estructura, lo que es el bracket, era igual, octavos, cuartos, semifinal y final. O sea, ahí no había tutía. Correcto. Y bueno, lógicamente, pues, aunque hubo polémica, a mí me parece que fue exitoso. Fue exitoso porque hubo espectáculo, ¿me entiendes? O sea, el Brasil que quedó campeón en ese momento, o sea, ahora, era un trabuco. En una de esas polémicas precisamente que caemos en este Mundial 2026 debido al cambio en la estructura que han hecho en el bracket, como tú lo dices, yo quiero saber, o sea, ¿qué opinión te merece a ti, por ejemplo? Porque yo creo que depende de cómo uno lo vea.
por un lado lo puedes ver como que es un mundial que tiene mucha competencia, mucha competición. Y por otro lado, y es donde yo estoy más de acuerdo, o sea, me siento más con ese punto específicamente, es un mundial que premia quizás la mediocridad. O sea, porque van a pasar 8 mejores terceros. Entonces, yo no sé, a mí no me convence. Yo, no solo en el fútbol, sino en el deporte general, a mí me gusta mucho cómo era el deporte antes. Ahora le han hecho tantos cambios. Y ahorita estamos hablando de este cambio en el mundial. Y a mí me gusta más la estructura, la convencional. Octavos, cuartos, semifinal. Claro. Pero ahora hay una ronda más, que es la ronda de 16avos. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú, o tú crees que puede convencernos este cambio de formato? Ahí prevaleció la parte comercial, sin duda, no es la parte deportiva. Porque mientras más partidos, más derechos se pagan. Mientras más partidos hay, lógicamente, mayor patrocinio. Mientras más partidos hay, más televisoras, por ejemplo, pendientes queriendo transmitir. Y le das cabida o le das entrada a selecciones que realmente en su vida podían estar en un mundial. En su día. Estoy hablando, por ejemplo, Curazao. No tienen nivel de mundial. No tienen nivel de mundial. El caso de Haití, por ejemplo, ¿me entiendes? ¿Cuántos goles se van a comer Curazao y Haití? No tienen nivel. Esa es la gran interrogante, que fue lo que pasó en el Mundial de Clubes el año pasado. ¿Me entiendes? Te digo algo, y o sea, con el dolor de mi corazón, habrá mucha gente que no le guste, pero hay dolor, todavía hay dolor, y más en un día como hoy, porque va a arrancar el Mundial. Cita que se va a perder Venezuela. Claro. Pero si lo hubiese clasificado, yo lo hubiese metido en esa misma lista en la que estoy metiendo a Curazao y Haití. Sí, bueno, claro. De mundial. Claro. Pero por lo menos, si revisamos el ranking, estaría encima de selecciones que están en la Copa del Mundo. A ver, en el caso específico de Venezuela, si hubiésemos seguido digamos, el ciclo de Batista, bueno, yo creo que sí lo hubiese colocado un poquito en duda. A lo mejor capaz hubiésemos ganado un partido. ¿Me entiendes? Porque la forma como Batista lo estaba llevando, me parece que, bueno, eso es otro debate, o sea, eso es para que nos sentemos a hacer otro programa. Sí. Y ya había dado aviso, por ejemplo, cuando Venezuela se cae en la Copa América con Canadá, ahí nos quebraron, ahí dijeron, hey, esta selección es descifrable, esta selección juega esto, hay que jugarle así, y ahí sí es verdad que nos clavaron todos. Los partidos que Venezuela llegó a ganar después de eso, o sea, le ganó a Bolivia en Maturín, por darte un ejemplo. Y Bolivia es un equipo en transición, bueno, hasta el punto que no pudo pasar el repechaje, ¿me entiendes? Y gana puntos porque juega en La Paz. Pero bueno, volviendo al tema, para no sacar, para no. Con Irak fue la cuestión, ¿no? Sí, perdió con Irak. El mismo Irak al que le ganó Venezuela hace 2 días. Lo que pasa es que ese Irak que jugó con Venezuela, ojo, ese Irak que jugó con Venezuela, aunque es la misma selección, los mismos jugadores, el mismo técnico, fue un partido muy distinto contra Venezuela. Irak lo que hizo fue probar contra Venezuela. Y bueno, y Venezuela, que está poco a poco reconstruyendo, le mete 2. Y a pocos días del Mundial no iban a arriesgar. No iban a arriesgar. Este Irak que vimos contra Venezuela no es el Irak que vamos a ver en los próximos días en su debut mundial, ni a balazo. O sea, eso es otra cosa. Y ellos lo que hicieron fue probar. Era un desastre ese equipo de iraquí, pero cuando vos ves un equipo que está jugando con imprecisiones es porque está probando. No es porque sea malo, es porque está probando. Entonces, ese Irak que jugó con Bolivia no es el Irak que jugó con Venezuela. Ni Venezuela porque haya ganado contra la selección que se iba al Mundial quiere decir que a lo mejor sí tenía nivel para clasificar, porque tuvieron su oportunidad en las eliminatorias y pues no pudieron hacer las cosas. O sea, claro. ¿Por qué las cosas no salieron? Exactamente, por eso fue que las cosas no salen porque no se estaban haciendo bien, hermano. O sea, la revolcada que nos tiró Colombia es verdad porque el equipo no estaba bien dirigido, no planteaba bien las cosas. Y lo que planteaba, porque eso sí te digo, el fútbol tiene eso. Yo soy un técnico, yo soy un cuerpo técnico, soy un equipo, y yo puedo plantear una manera de jugar. Y yo muero con mi manera de jugar. Pero eso no quiere decir que sea la mejor manera. Yo lo puedo hacer muy bien en cuanto a lo que yo pienso que estoy haciendo. Pero eso no quiere decir, y eso lo vamos a ver en este mundial, y en todos los mundiales, lógicamente, eso no quiere decir que si yo estoy seguro de lo que yo estoy haciendo sea lo correcto para conseguir un objetivo. Y eso fue lo que le pasó a Venezuela. Venezuela jugaba
de una manera que a la final iba a ser explotada. Y la tuvo que agarrar una selección como Colombia ya clasificada para traernos a la realidad y bajarle a ese boom que se venía dando. Ay, no, Tito, ¿qué tal? Ya, loco, no, o sea, realmente podía pasar. Lo que sucedió con Venezuela podía pasar. Estaba entre los planes. No, que tenemos 7 maneras de clasificar. Hermano, podía pasar, porque no podíamos depender de que Bolivia le ganara a Brasil, que fue lo que pasó en La Paz, en el Alto, perdón, y nosotros hacer las cosas mal. Eso es como el alumno que, no, mira, pero yo voy a pasar con 10 porque me voy a copiar en el examen. Ajá, y si el profesor te agarra, ¿me entendéis? Y si el profesor te raspa y te agarra la chuleta, queda ahí fuera. Eso fue lo que le pasó a Venezuela. ¿Entendés? No hubo plan A, no hubo plan B. O sea, no, es el mismo plan y con esto vamos y hacemos bulla y con la bulla clasificamos. El fútbol no es así, el fútbol es una ciencia. Para que sepáis. El fútbol es una ciencia. Ahora lo que me decía, sí, o sea, lógicamente hay selecciones que son muy débiles, hay selecciones que van a participar, que se lograron el boleto bien ganado, no te voy a decir que no, con ¿cómo se llama? Con la manera como se dieron las bases de competencia y se lo merecen. O sea, yo creo que ahí no hay selección que no merezca estar ahí. Volvemos al caso de Irak, tuvo que ganar 2 partidos Irak, no, mentira, ganó 1, esperando a Bolivia, pero bueno, fue a repechaje loco y ganó, ¿me entendéis? O sea, hay selecciones que merecen estar ahí, pero la generosidad hace que por alimentar un espectáculo, por buscar la finanza, por complacer a 3 países, por tratar de reforzar una propuesta, donde se tienen que hacer 104 partidos, tenéis que tener mayor participación. Y eso es lo que está pasando. O sea, yo no sé hasta qué punto este mundial pueda alimentar el nivel deportivo, por lo menos en los primeros juegos. No creo. El asunto va a empezar de los octavos para adelante. Vamos a tener que esperar una ronda de 16avos o de octavos, a lo mejor para poder ver lo que realmente es bueno, claro. Para el que le gusta el deporte y sigue el fútbol, y es lo que estábamos diciendo al inicio, de que disfruta porque es cada 4 años y es historia del fútbol y del deporte. O sea, uno va a disfrutar realmente de esos partidos. Si tú me pones, no sé cuál puede ser el partido menos llamativo de esta primera ronda, pero igualito vamos a estar muy pendientes. Pero claro, para alguien que no sigue el fútbol, es lo que tú dices, o sea, de buenas a primeras yo no sé qué tan llamativo puede ser estos partidos por el hecho de tener ya 48 selecciones. Fíjate, a mí me llamó la atención la manera como algunas selecciones tomaron los partidos de fogueo, los partidos amistosos esta semana pasada y esto, ¿no? Incluyendo a Irak, que ya lo dijimos. Pero por ejemplo la Argentina. Argentina tiene 2 equipos. Dos equipos ya estructurados. Scaloni en su planteamiento va a cambiar, ya sabe que va a cambiar a este por aquel y a este por aquel. Tiene 4 delanteros, lógicamente Messi va a jugar. Pero ¿por qué pasa esto? No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo el partido 1, que es o que puede hacer contra un equipo y muy inferior a vos, que el partido 4 que va a ser en 16avos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Los técnicos eso lo estudian. Yo no puedo presentar y salir a meterle 8 de una vez y desgastarme cuando tengo o cuando quiero jugar 8 partidos más. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este mundial? Equipos que no van a usar o no van a usar su 11 titular en todos los partidos. Va a haber variantes. ¿Me entendés? Va a haber variantes. Y aquí entra en escena el tema de la profundidad que tenga cada equipo también. Por supuesto que sí. No es solamente hacer la rotación de que, bueno, le voy a dar descanso a mis titulares y que vengan los de la banca, pero si tienes una buena banca, es importante. Claro, por supuesto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que no va a ser igual. Por ejemplo, el primer partido
de una selección top, por ejemplo, que el tercer partido. Lo que yo sí te digo es que cada selección va a tratar de buscar el primer lugar y la clasificación lo más rápido posible. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Correcto. Porque eso te va a permitir, por ejemplo, si yo gano los 2 partidos, el tercer juego, si yo tengo el primer lugar asegurado en el tercer juego, yo tiro la banca. Tiro 5 o 6 variantes porque yo sé que me va a tocar 16, octavo, cuarto, semifinal. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, Claro. O sea, te doy un ejemplo. El domingo Alemania abre contra Curazao. Loco, en teoría eso va a ser una masacre. En teoría. A lo mejor Curazao le tira doble línea de 4, la línea de 5, le pone 4 adelante, un delantero, aguanta, le marañea la cuestión y capaz pierde 1-0, 2-0, qué sé yo. Aparte Curazao tiene un estilo europeo muy marcadito, parecido a lo que es Países Bajos, ¿no? Países Bajos, claro. Exacto. Pero, por ejemplo, Alemania. Si Alemania resuelve ese partido en minutos, loco, para el segundo tiempo puede haber variantes. Entonces eso va a hacer que el nivel del partido baje, pero si lo podemos estudiar, si lo podemos analizar, si lo podemos ver, y de qué manera se defiende, lógicamente con sus variantes, y bueno, queda allí. ¿Me entiendes? No sé si me explico. En este mundial se va a ver eso. Incluso con otra de las reglas, Alex, que ha traído el fútbol moderno, como son los 5 cambios. Porque claro. Antes no tanto. Pero a raíz de la pandemia vinieron los 5 cambios, todo, o sea, ahora hasta eso te da chance de rotar más. Claro, exactamente. Y eso es lo que va a pasar en algunos partidos, sobre todo en esta primera fase. Eso de cajón va a ser así. Mira, tú puedes anotarlo. Para cerrar con el tema del formato, o sea, ¿te llama la atención? ¿Tú das el ok o no te convence la nueva ronda? No. Yo me hubiese quedado como octavo, cuarto, semi. O sea, lo que pasa es que de repente uno dice esto y uno dice, nada, lo que pasa es que usted, o sea, tú te resistes a los cambios, no te gusta, el deporte es así. No, loco, o sea, el mundial que yo toda mi vida he disfrutado ha sido de esa manera. Correcto. Ahora, eso no quiere decir que no se le pueda dar espacio. A lo mejor esto resulta un éxito, Aarón. O sea, es que ese es el tema del deporte, eso hay que estudiarlo. A lo mejor esto resulta un éxito. Y mira que para el próximo mundial, que va a ser en varios países, mínimo van 48 equipos otra vez. Mínimo. ¿Entendéis? O sea, de los cuales 3 son suramericanos. Argentina, Uruguay y Paraguay. Ya está clasificado. ¿Cómo va a ser eso? Porque la gente dice, no, ahora sí Venezuela, eso lo podemos hablar otro día, pero... Sí, no va a creer que está fácil. No, pues la única manera que abran eso a 64 equipos, pero en el último congreso que hubo en FIFA, eso ni lo hablaron. Bueno, eso es para que usted vea, se llama eso. Mira, Alex, vamos a hacer una pausa nueva. Al regreso, entonces nos metemos ya de lleno con el partido de México y Sudáfrica, partido inaugural, 3 de la tarde, Venezuela en el Mundial 2026. Pausa, ya volvemos.